Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento. Y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. En 8352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31,125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31,124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente, todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va a un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Disculpan, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron, casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? La otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años aproximadamente.
porque ya de Moisés en adelante las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó el Papa Gregorio en el siglo III aproximadamente 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para nunca poder decir un día ni la hora, pero sí podemos decir, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando, prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones que hace 2600 años muchas no existían, y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones? Como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica. Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de toda la geopolítica, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar
que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias, de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de ¿quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Rama, Safteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto.
del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones rusa con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética y me decía, Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que sucedan, Jesucristo nos los dijo. Se los digo para que cuando suceda, recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética, antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano, para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras, número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo
jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea, que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de 6 billones de dólares en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia, y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío, muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión, era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad?, vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania. La inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente.
Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares, se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o lo sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia. Sí, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas, y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel.
Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas, porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin. Y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos, y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo para que tengan ustedes una mejor comprensión, Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga, junto con Irán, de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto, donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel.
no pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra. Porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía. Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas, y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente, ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va y Estados Unidos, va y Europa, va y la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico, unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos un mundo en esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, me decían, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente
el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente, para terminar. Escúcheme. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos. El presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras, que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae, y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil, y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia. Desaparecemos millones de personas. Hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos. Vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Entonces es importante, a través de todas estas conferencias, y es el propósito, no solamente que el mundo cristiano oiga que tenemos que alertarnos y prepararnos, que ya el Señor viene por nosotros, sino también es una voz de alarma al mundo entero. Estas conferencias, ustedes no se imaginan, han llegado a diputados, senadores, presidentes de Estado, etcétera, etcétera. Recibimos correos de mucha gente política que ha comenzado a escudriñar sus corazones, a entender que no somos dioses, que el Foro Económico Mundial ha anunciado que van a crear una raza
superior de seres humanos, el sueño de Hitler con la raza aria, y ante todas estas circunstancias que están sucediendo, el mundo está comenzando a convencerse que realmente no somos dioses, que aunque hemos llegado a un nivel impresionante en la tecnología y en la genética, estamos lejísimos, pero lejísimos de convertirnos, ¿verdad?, en realmente hombres y mujeres de la verdad, y todo lo contrario. La raza humana ha descendido a un nivel en el siglo XXI inferior a los animales. Hay una deshumanización impresionante. Por primera vez en la historia, el ser humano pierde su identidad genética, donde ya el hombre no cree ser varón y la mujer no cree ser mujer. Y donde de una forma absurda, ilógica, irrazonable, loca, psicópata, como ya dijimos, gobiernos están alentando la ideología de género y alentando a las naciones y a los gobernantes que adoctrinen a los niños desde la escuela primaria con la ideología de género, negando completamente el matrimonio judeo-cristiano de hace 6,000 años, que una familia es un varón, una mujer, un varón con órganos reproductivos masculinos, una mujer con órganos reproductores femeninos, para que pudiera el sexo hombre-varón unirse y traer niños al mundo. Un perro, hay una perra. Un gato, hay una gata. Un caballo, hay una yegua. Una ballena, hay un balleno. Un toro, ¿verdad?, hay una vaca. En el mundo animal, en el mundo humano y en las mismas aves, solo hay 2 sexos. ¿Por qué solamente hay 2 sexos? Porque la única manera de traer y reproducirnos la misma especie, y de acuerdo al ADN que tenemos cada uno y a los cromosomas, como seres humanos, como animales, como peces, como aves, etcétera, etcétera. Es la locura, es una locura el mundo actualmente. Pero repito, detrás están los gobiernos, infundiendo, adoctrinando, influenciando estas doctrinas satánicas, antibíblicas, anticristianas, para romper la familia. Objetivo final, que nuestra lealtad no sea a mi familia, sea al Estado. En California ya, la semana que entra en vigor la ley que los niños, escuchen esto, en California, a los 12 años pierden la patria potestad de sus padres. ¿Qué estoy diciendo? Que a los 12 años el Estado de California llegará a tu casa y podrá sacar a tu hijo de tu casa o de la escuela y llevárselo y adoctrinarlo en alguna escuela con la ideología de género, o tal vez sin el permiso de los padres hacerle cirugías para convertirlos en transgénero. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿habrá más maldad que esta? ¿A tanta perversión y tanta locura hemos llegado en el mundo? Las Naciones Unidas dictaminando que está autorizada la pedofilia, el tráfico de niños, impresionante, casi 85,000 niños menores de 5 años desapareciendo solamente entre Argentina, México y Colombia, para llevarlos a Estados Unidos, a que una niña de 5 años la violen 5 veces diarias. No se pierda la película El Sonido de la Libertad, que van a estrenar pronto, no sé si ya la estrenaron aquí. 31 de agosto. Júntense lo más que puedan para esta película. Es una voz de alarma al mundo. Mi esposa y yo lloramos y lloramos y lloramos. Violar a una niña 5 veces diaria por 4 o 5 años, destruirla psicológicamente, y a niños también.
Y el mundo está completamente sordo, ciego lo que está pasando en el mundo. Todos buscando hacer más dinero, más fama, más publicidad, más honores, más reconocimiento. Y dentro de la iglesia, bombardeándonos y volviéndonos los cañones unos contra otros. Las diferentes redes sociales atacando pastores contra pastores, pastores contra pastores, criticando a la iglesia, criticando pastores, en lugar de que estas personas se dediquen a predicar el evangelio, se dedican a criticar a otras iglesias, a otras denominaciones, y sin saber que le están haciendo daño al cuerpo de Jesucristo. Porque todos somos hermanos. Dios en su soberanía permitió que la iglesia fuera dividida, gracias a Dios, para que si no vamos a acabar con un papa. Y hay pentecostales, carismáticos, Vida Nueva para el Mundo, nazarenos, teología de la Reforma, presbiterianos, pero todos somos hermanos. Y yo tengo hermanos dentro de la propia organización que difieren conmigo en muchas cosas de escatología y no los agrego ni los ataco. ¿Quién soy yo? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Bueno, sigue estudiando y vas a descubrir que eres chamaco todavía. Pero eso de agredirnos, yo no puedo juntar con pastores que yo sé que no tienen mi doctrina, que son pentecostales o carismáticos, y les amo y los abrazo y los saludo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y si tuviera yo lengua, si tuviera toda la teología y toda la revelación y no tengo amor, y a mis hermanos los persigo públicamente, no soy nada. Tenemos que despertar y entender qué es la iglesia. Vamos a ver a continuación en qué tiempo podría suceder esta invasión de Rusia con naciones africanas que yo hemos visto en contra de Israel. No cabe duda que el tiempo en que esta invasión se lleve a cabo ha hecho escudriñar a muchísimos escatólogos, estudiantes de la Biblia, y veamos algunas opciones que hasta este momento existen con algunas contradicciones para ver cuál de estas opciones es la más cercana bíblicamente al tiempo en que se lleve a cabo esta invasión. Número 1. Esta invasión no puede llevarse a cabo al final del milenio. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20, 6 al 9 se vuelve a mencionar a Gog y a Magog. ¿Por qué? Porque uno de los resultados de esta invasión, o sea, ¿por qué es imposible que sea la misma invasión, la de Ezequiel 38 y la de Apocalipsis 20 del 6 al 9? Porque la Biblia nos dice en Ezequiel 39, versículo 7, que uno de los resultados de esta invasión va a ser la conversión gradual de la nación de Israel. Dice Ezequiel 39, 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más haré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces, no puede ser al final del milenio, ni la que está en Apocalipsis 20, porque antes de esta invasión en el milenio, Israel está gozando de las bendiciones con la iglesia del reino mesiánico de Jesucristo. O sea, descartado completamente. Número 2. Otros han enseñado que puede ocurrir al inicio del reino milenial, porque Gog y su aliado estarán muy bien armados para pelear. Además, se nos revela también que el reino milenial estará libre de guerras. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, encontramos claramente que la Biblia nos enseña que ya no se utilizarán las guerras, que juzgará Dios entre muchos pueblos, Miqueas 4 versículo 3,
corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Entonces no puede ser al principio del milenio, porque al iniciar el milenio inicia 1000 años de paz. La promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, a los profetas, Jesucristo, los apóstoles, hablaron de este reino visible, terrenal, literal, por 1000 años, donde estaríamos gobernando junto con Jesucristo. Número 3. Esta invasión tampoco puede ser al final de la gran tribulación, o sea, en el tiempo de la guerra del Armagedón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues los judíos estarían enterrando las armas, como dice aquí en Apocalipsis, Ezequiel 39, versículo 12, y la casa de Israel estarán enterrando por 7 meses, limpiando la tierra. Versículo 14, y tomarán hombres a jornal, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Entonces es imposible que sea esto al final de la gran tribulación, vuelvo a repetir, porque será ahí la persecución del anticristo más horrible, más sangrienta que la persecución de los nazis. Parecerá Pinocho persiguiendo a Mickey y a la pequeña Lulú. En cuarto lugar, la invasión no puede suceder al inicio de la gran tribulación, porque al inicio de la gran tribulación, la tribulación, que vamos a hablar más tarde, inicia con un pacto. Cuando el anticristo se sienta con líderes judíos, lo vamos a ver más adelante en Daniel capítulo 9, para poder garantizarles a los judíos 7 años de protección y de paz. Sabemos, lo vamos a ver, que a la mitad de los 7 años los va a traicionar y los va a comenzar a perseguir. Entonces el anticristo va a ser una persona que les garantice a los judíos protección, lo que nos da lo que nos lleva a una conclusión de poder deducir que en ese tiempo los judíos van a ser amenazados. Y lo más interesante de esta invasión, lo más interesante es que las naciones árabes no tendrán parte en esta invasión. Ni Egipto, ni Jordania, ni Siria, ni Líbano, ni Irak. ¿Pero cómo es posible? Ese es el círculo más cercano a Israel. ¿Qué acaso las naciones árabes no podrían colaborar o cooperar con Rusia? Oye, Putin, nos unimos contigo, ya les traemos ganas a estas personas desde hace mucho tiempo, desde que nació Ismael y comenzó el pleito entre Isaac e Ismael. De ahí viene esta discordia, esta ambición, ¿verdad?, de poder tratar de dominar el Medio Oriente. ¿Dónde van a estar las naciones árabes? ¿Por qué no forman parte de esta invasión? Seguramente porque antes de esta invasión tendrá lugar la guerra del Salmo 83, que también vamos a ver con más detalles. En el Salmo 83 se profetiza una guerra de las naciones árabes que se vienen sobre Israel, donde dicen: ya llegó el momento, acabemos con ellos, extirpémoslos, echémoslos hacia el Mediterráneo y van a ser vencidos. Una vez que vuelva Israel a ganar esta guerra del Salmo 83, porque ahí lo dice el Salmo 83 que van a ganar, entonces no va a quedar en el mundo los enemigos de Israel más que Rusia y las naciones africanas y algunas europeas. Entonces esta es una posibilidad por la cual los árabes no estarán involucrados en la guerra
de Gog y de Magog. ¿Cuándo podría ser entonces el tiempo más claro para esta invasión? Y vemos nosotros que una de las características más importantes es que esta invasión tendrá lugar antes de la tribulación. Veamos algunos puntos que nos indican esta verdad. Dice en Ezequiel 38, versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aparentemente Dios está hablándole a Gog y le está diciendo que cuando esta invasión tenga lugar, ¿qué cosa? Israel tiene que estar en su tierra. Si Israel en 1948 no hubiera regresado a su tierra, la invasión de Gog y Magog desaparecería del Antiguo Testamento. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que ya se profetizaba que Israel tenía que estar en su tierra, renacer nacionalmente para que estas profecías se pudieran cumplir. Y dice en el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que es la nación de Israel. Damas y caballeros, en 1948, santos de Dios, cuando Israel regresa a su tierra, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Inglaterra, después Golda Meir primera ministra, y cuando llegó Israel a la Palestina, el nombre Palestina era el nombre de una de las esposas de uno de los emperadores romanos, que le quiso cambiar el nombre de Israel a Palestina. Entonces nunca usamos ya nosotros los cristianos el nombre de la Palestina, es Israel, porque fue el nombre que se le dio a Jacob cuando luchó contra el ángel, ¿se acuerdan? Cuando llega a Israel en el 48, no había un solo árbol plantado. Era un desierto totalmente Israel. De una forma impresionante. En menos de 4 años, ya para 1951-52, siembran 6 millones de olivos. En una obra de la ingeniería que ha sobrepasado cualquier otra obra en el siglo XX, para poder irrigar un desierto y sembrar 6 millones de árboles. Actualmente hay más de 30 millones de olivos sembrados. De una forma increíble, Israel comienza a emerger rodeada de 22 millones de árabes, de 5 naciones que lo sobrepasan, ¿verdad?, casi al 50-1. En una zona geográfica minúscula que los ingleses repartieron cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial, repartieron todo lo que es el Medio Oriente actualmente. Fue una repartición que comenzó en los 20s, 30s del siglo pasado, culminando en el 48 con la nación de Israel. Y hasta actualmente Israel tiene el ejército y los pilotos más diestros, los mejores pilotos del mundo, mejores que los pilotos MiG de los rusos, que los ingleses y que los F-35 de Estados Unidos de Norteamérica. La aviación de Israel es absolutamente espectacular. Y las zonas de los aviones en Israel, cuando vamos a ir el año que entra, están debajo de la tierra. Entonces tú vas caminando por Israel y de repente ves un avión y dices, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Y hay túneles que se abren y se cierran
y salen los MiG F-35, que es la última tecnología en aviones de combate. Y han llegado a un grado los israelíes que de los premios Nobel que existen, el 65% de los premios Nobel son judíos. Han llegado a una tecnología impresionante, inventaron la cápsula que ya no tienen que hacerte la endoscopía, te metes en la cápsula, te retrata todo en una cámara, en televisión, y están ahorita descubriendo unos adelantos impresionantes en contra del cáncer. En fin, han sido protegidos sobrenaturalmente, no porque sean mejor que los árabes, no porque sean mejor que los franceses, ni de los italianos, ni de los mexicanos, ni de los peruanos. Simplemente Dios escoge una nación que ocupe un lugar minúsculo en el mapa, en el mapimundi o en el planeta Tierra, para que ahí, en ese puntito insignificante, sirva de termómetro a los seres humanos y concentren su atención, principalmente en los últimos tiempos, en que Israel se convierta en el termómetro de Dios. Nada más por eso los escogió Dios. Y se los dijo en Deuteronomio capítulo 7, ustedes no son mejores que nadie, y los he amado por soberanía, y los he amado por gracia, pero no porque sean mejores, simplemente para que en algún pueblo pudiera nacer el Mesías, para que a través de ustedes naciera y pudieran producir las Sagradas Escrituras, para que a través de ustedes las profecías de los últimos tiempos se cumplieran, y para que la atención del mundo se volviera a Israel en estos tiempos y pudieran descubrir por qué Dios se le llama el Dios de Israel. Y recordemos que la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Y ahora la iglesia, una vez que crucificaron a Cristo, se convierte en una nueva entidad, completamente diferente a Israel, como lo vamos a ver después. Entonces, es posible que esta invasión sea antes de la tribulación, porque la Biblia predice también en el versículo 9, capítulo 39 de Ezequiel 39, 7, y los moradores de las ciudades, aquí se habla cuando termina la guerra, la invasión. De Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto? Por 7 años. Entonces no puede ser a la mitad de la tribulación, porque el anticristo lo va a estar persiguiendo los últimos 3 años de la tribulación. No puede ser al principio de la tribulación, porque es cuando viven en paz con el anticristo. Entonces aquí están quemando armas en un tiempo en que nadie los va a molestar, después de una guerra que tuvo lugar. Entonces posiblemente la próxima guerra sea un ataque contra Irán. Irán va a atacar a Israel, Irán va a destruir Elam, una zona donde están las estaciones de armas nucleares junto al Golfo Pérsico, en mapa velo, el Golfo Pérsico. Del lado derecho vas a ver claramente en el lado oriental Elam, que está en Jeremías 29 y que habla claramente de una invasión que no ha tenido lugar, donde se encuentra los Bush, que es la Bushehr, que es la planta más grande de reproductora de uranio 35 para producir armas atómicas en Irán. Entonces, Elam no pertenecía en la Biblia a Irán. Cuando los persas recobraron el nombre de Irán y dejaron el nombre de Persia, Elam entra a formar parte de Irán para cumplir las profecías de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estudiar la Biblia histórica, geográfica, genética, gramaticalmente, y todas las disciplinas académicas que podamos encontrar? Es un libro maravilloso, es un libro que yo cada mañana anhelo y le pido a Dios: Padre, hoy sorpréndeme, quiero encontrar, dame sabiduría de tal manera que pueda contar mis días. Le pedí a David a Dios, que cada día sea diferente,
Que cada día encuentre algo en la Biblia que me sorprenda. Esto yo no lo había visto. Qué maravilloso eres, Señor. Y esto lo tiene preparado Dios para los que le aman. Para los que le aman. Estas son las razones por las cuales es posible que esta próxima invasión nosotros estemos vivos. Y ahora con la invasión de Putin contra Ucrania, la alianza de las naciones africanas, como vimos en la conferencia anterior, y la forma en que está desarrollando, que Estados Unidos está a punto de caer, Europa ya no depende ni de Rusia, depende del gas desde luego, pero ni de Estados Unidos. Ahora Alemania, la nación de Alemania en Europa es la nación más poderosa de la Unión Europea. Y Francia, España, Portugal, Grecia e Italia están hundidas económicamente. La única nación que ha sobrevivido en Europa es Alemania. Y en segundo lugar, un poquitín, mientras Macron no siga haciendo locuras, permanecerá aliada con Alemania. Pero Alemania quiere también convertirse, vean, entre Rusia y Estados Unidos surge un tercer contrincante. Ya no solamente es Rusia y Estados Unidos, ahora Alemania dice, pues si gana Rusia, nos van a dominar, si gana Estados Unidos, nos van a dominar, vamos a independizarnos, que ha sido el sueño desde que se fundó la Unión Europea, o el Fondo Económico Europeo, 1957, con el Tratado de Roma. Ha sido el sueño de Europa formar una unión con un solo ejército, un solo presidente, una sola moneda, que casi lo logran con el euro. Ahora cada 2 años se reeligen los presidentes en Europa. Inglaterra se salió de la Unión Europea, la Unión Europea se debilitó con Inglaterra saliéndose, porque dejó de pagar impuestos ya muy grandes Inglaterra, y ahora Europa se encuentra como el patito feo en medio de 2 monstruos, Estados Unidos y Rusia, que quieren dominar el mundo. Así que va a ser muy interesante lo que va a suceder este año. No sé cuántos sepan, ya le cerró la llave del gas Putin a las naciones del norte. Estoy hablando de Lituania, Estonia, Latvia, etcétera, etcétera, Ucrania, y está comenzando ya Putin a usar como chantaje el gas y el petróleo para que Europa quede de rodillas, se someta a Rusia, y Estados Unidos ya no tiene gas para poder ayudarlos. Este es el mundo en que nos encontramos. Muy bien, vayamos al libro del Apocalipsis. Un libro que fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. El apóstol Juan es retratado siempre en la última cena, recostado sobre el pecho de Jesús. Es el último de los apóstoles que siguió a Jesucristo y al último que murió. Murió casi a los 95 años en la isla de Patmos. Patmos es una isla junto al mar Egeo, ¿verdad? Al lado occidental de Rusia, al lado oriental de Rusia, perdón. Y esta isla, cuando vayas tú a Grecia o Italia, la puedes visitar. Era una isla que el Imperio Romano utilizó como cárcel política. Entonces el apóstol Juan es llevado a la isla de Patmos, exiliado, cargado de cadenas, donde los presos políticos no les quitaban las cadenas, los dejaran que se murieran en su excremento y en su orín. Y ahí podemos encontrar a Juan con las cadenas, cargando en la playa, diciendo, ¿para qué te seguí, Jesús? Así fue como acabé. ¿Esto es lo que tú tenías para mí al final? Ninguna de estas cosas aconteció. Dios tenía un programa impresionante en el último de los apóstoles, el apóstol del amor, porque así se le llama al apóstol Juan. Escribió 4 cartas, el Evangelio de Juan, 1ª y 2ª y 3ª de Juan en el Nuevo Testamento.
Juan está en Patmos y de repente oye una voz detrás que lo sorprende, una voz como de trompeta. Él no podía distinguir qué cosa era y de repente ve a una persona llena de luz, con los ojos como el fuego, el pelo blanco como la nieve, con una túnica de lino fino, un cinturón de oro y los pies como del bronce bruñido. Todo tiene un significado bíblico en la aparición de Cristo, porque era Jesucristo glorificado. Y lo primero que le dice Cristo, Apocalipsis 1, versículo 11, es: yo soy el alfa y la omega, que es la primera letra y la última letra del abecedario griego, el primero y el último. Esta descripción que hace Cristo al adjudicarse el título de Dios, porque en el Antiguo Testamento Jehová se describe como el alfa y la omega, el principio y el final. Y aparece Jesús glorificado, sin espinas, limpia su sangre, con un cuerpo perfecto, bellísimo me imagino, resplandeciente, y le dice: yo soy Dios. En el Antiguo Testamento, mi Padre, el Alfa y el Omega, yo tengo las mismas características, los mismos atributos, que son la omnisciencia, la omnipotencia y el conocimiento absoluto del universo y la omnipresencia. Entonces, al decir yo soy el primero y el último, ¿qué le está diciendo en el Antiguo Testamento y Cristo a Juan? Eso es importantísimo. Si dice Dios, yo soy el primero, ¿qué nos está diciendo? Que nadie de los seres humanos en toda la historia podrá descubrir ni el origen del universo, ni el origen de dónde venimos. Porque para que algo sea científico, tiene que ser repetitivo. Nadie estuvo cuando comenzó el universo. Nadie estuvo en el huerto del Edén. No, pues somos el chango, una evolución, la teoría darwiniana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él es el único Dios, a través de la Biblia, que nos puede decir cuál es el origen del universo, del cosmos, de la vida humana, de la vida de los animales, etcétera, etcétera. Y cuando nos dice, yo soy el último, nos está diciendo que así como Él es el único que conoció el principio, Él es el único que sabe cómo terminará la historia humana. A ver otra vez. Él es el principio, Él es el final. ¿Dónde estamos nosotros? En medio. Las cosas todavía no terminan. Cuando nos dice y venimos a la historia y comprobamos que todo lo que dijo Dios y Jesucristo, su crucifixión, lo que está pasando en el mundo se ha cumplido y estamos aquí en medio, sabemos que las profecías finales se cumplirán también. Y esto nos hace vivir en paz. Nadie ni nada nos separará del amor de Jesucristo. No tengan miedo, mi pequeña manada. Yo soy tu buen pastor. Mantén la esperanza a la que fuiste llamado desde el principio hasta el final, para que no sean perezosos ni negligentes de aquellos que, como por la fe y la esperanza, pueden llegar al final de la vida. Y no es como comenzamos, recuerda, sino como terminamos. Muchos políticos, deportistas, cristianos, predicadores comienzan muy bien y algo a la mitad del camino les pasa, que no terminan la carrera. No seamos de este tipo de personas, que comenzamos bien y terminamos mal, sino que comencemos y terminemos con más pasión por la verdad, con más fuerza, con más energía, con más amor a mi esposa, más amor a la humanidad, más amor a mis hijos y un corazón santo delante de Dios. Porque es el temor de Dios el principio de la sabiduría. Tú no podrás jamás tener sabiduría si antes
no le temes a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Apartarte del mal. Las personas hacen lo que hacen en el mundo porque creen que Dios no los ve. Todo lo que tú haces escondidas, ¿sabes por qué lo haces? Porque crees que Dios no te ve. Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando crees que nadie te ve. Programas de televisión escondidos, pornografía, pensamientos de adulterio, tienes relaciones con tu novio sexuales y estás en el grupo de alabanza y vive el mundo y muchos en la iglesia haciendo cosas porque han perdido el temor de Dios. Nunca tendrás sabiduría para saber con quién casarte, si con el que te casas es el de Dios, o comprar esa casa, o qué es lo que vas a hacer, simplemente porque no hay el temor de Dios. La sabiduría es la capacidad para poder incluir el conocimiento en la vida práctica. Y tenemos que ser hombres y mujeres santos delante de un Dios que es santo, santo, santo. En Apocalipsis se le aparece Jesucristo a Juan y ya le dice, ¿verdad? No temas, versículo 17, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, que se tradujo el Hades. El versículo 19 del Apocalipsis, capítulo 1, nos describe claramente la clave para interpretar el Apocalipsis. Esto es una forma sencilla que ha confundido a cantidad de personas que han convertido el Apocalipsis en algo alegórico, en algo que no es literal, aunque hay muchas cosas que no son literales, pero han tratado de espiritualizar el milenio, espiritualizar las profecías, simplemente porque no han incluido el versículo 19 del capítulo 1 que dice así. Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que son las del capítulo 1 del Apocalipsis. Lo que has visto y la aparición de Jesús. Número 2, las que son, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que es la historia de la iglesia, lo que estaba ya sucediendo en el tiempo de Juan. Y escribe las cosas que han de ser después de estas. O sea, del capítulo 4 en adelante, todo es de carácter profético. No se puede espiritualizar ni alegorizar, es de carácter profético. Y así comienza la Biblia en el capítulo 1 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró a su ángel, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dichosos los que leen y las que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en escrita, porque el tiempo está cerca. Todo esto está escrito para un tiempo futuro, que es como termina Apocalipsis 21 y 22 con los nuevos cielos y la nueva tierra y la eternidad. Lo que nos interesa ahora en este libro maravilloso que es el Apocalipsis, yo tengo 100 conferencias, las puedes buscar en YouTube, versículo por versículo, cubriendo los 22 capítulos del Apocalipsis. Si te interesa, quemarte un poquito las pestañas. En el capítulo 7 del Apocalipsis nos adelantamos para encontrar, y quiero hablar de los 144,000 judíos que Dios levantará en la tribulación, después de que el anticristo firme el pacto con los judíos. Y esto es muy importante. En Mateo 24, Jesucristo dijo, y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Damas y caballeros santos de Dios, la Biblia no profetiza
ningún avivamiento mundial antes del rapto de la iglesia. Argentina para Cristo, México para Cristo, ni en el libro del Mormón se encuentra eso. España para Cristo. Antes del arrebatamiento va a haber avivamientos pequeños en iglesias, en Estados Unidos, en Colombia, de cristianos, se les llama el remanente. En cada iglesia cristiana, en el mundo entero, hay un grupo muy pequeño de verdaderos cristianos. Esto les va a doler a muchísima gente, pero tengo que hablarte con la verdad. Las iglesias cristianas, entre comillas cristianas, están llenas de gentes no arrepentidas. No me sorprende que el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, a las 7 iglesias que Cristo les manda a arrepentirse, 5 de ellas no querían arrepentirse, o les manda por lo menos que se arrepintieran. De 7 iglesias del Apocalipsis, las últimas palabras en conclusión de Dios a la iglesia es: arrepiéntanse. A la iglesia, no al mundo. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesucristo? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si tú has vivido una vida en la que te has considerado cristiano y no hay frutos en tu vida, como por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar. Desde que tú te convertiste, ¿hay alguna persona a quien tú hayas ganado para Cristo? No me conteste nadie. Desde que tú te convertiste, tienes una pasión desbordante por el del elevador, la mesera, la tortillera, el chofer del carro, las personas, de estar en la oportunidad que tengas en el banco platicando con la persona, cuando va alguien sentado en el avión, en el camión. Tienes una pasión por hablar de Jesús y decirle a esa persona: quisiera, me pudiera escuchar 3 minutos, quiero decirle un testimonio que atravesé en mi vida. Yo era tal y tal y tal cosa, y ahora Cristo ha entrado a mi vida, etcétera, etcétera. ¿Has hecho esto en Navidad? Mi familia, mis primos, por favor, un silencio, quiero darles un mensaje de 5 minutos, siéntense por favor y darles el plan de salvación. ¿Lo has hecho? Desde que tú te convertiste. Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: no me importa cuántas iglesias construiste, cuántas veces predicaste, cuántas veces. Lo único que te voy a preguntar, dice Jesucristo, dice Dios al entrar al cielo: ¿tuviste fruto? ¿Cuál es tu fruto? Todo árbol que no produzca fruto será cortado. ¿Y por qué hay esta situación en la iglesia actual? Porque la iglesia, la Biblia profetiza que la iglesia cristiana terminará en la apostasía. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostarán de la fe. 2 Timoteo capítulo 4, porque verá cada quien buscará lo suyo propio, y tratan. 2 Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos apóstoles, en los últimos tiempos habrá hombres buscando nada más dinero. Harán mercadería de ustedes y convertirán la verdad en un mercado. Y es la situación que estamos viviendo como iglesia. Ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado. Ya no se predica el juicio de Dios. Ya no se predican las profecías. Ahora es el campeón que traes dentro, te va a ir bien, tú tienes que triunfar en la vida, que todo eso está bien. Pero ¿cómo puede una persona cambiar si no es confrontada con sus pecados primero? Decía Juan Wesley, el gran predicador, que antes de predicar la gracia, prediquemos la ley. Tú has pecado y tu vida ofende a Dios. Y si no hago esto antes de predicar el evangelio, la persona no puede reconocerse que es pecador. Si alguien no me dice: tú estás enfermo y tienes cáncer, y aquí está la radiografía, tienes cáncer, yo no me convenzo de que me hagan una quimioterapia, porque me tienen que demostrar que yo soy pecador.
Y cuando predicamos y decimos, tú has pecado y has ofendido con tu vida con Dios, y si tú sigues en esta vida, hay un infierno que te va a esperar, esto ya no se predica. Ay, no, porque esto ofende a la gente y la gente se va. Pues que se vaya y que sea limpiada la iglesia y Dios bendecirá a estos pastores. Por la causa de que la iglesia apostatará, la iglesia no cumplirá la comisión de Mateo 28, 19 al 21. Predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia no terminará la comisión que eso nos encomendó. La iglesia será sacada, un remanente muy pequeño en el mundo, los que fueron realmente nacidos de nuevo, que pertenecieron al cuerpo de Cristo, que hablaron de Cristo, que dieron testimonio de Cristo, que hubo fruto en sus vidas, son los que se van en el arrebatamiento. El mundo se quedará completamente vacío. Dios levantará 144,000 y ahora judíos. ¿Por qué judíos? ¿Por qué todo el Apocalipsis es el Antiguo Testamento? El tabernáculo, el templo, judíos, los dos testigos, Moisés, Elías, porque Dios ahora que la iglesia sale y Dios no se ha olvidado de Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Dios no se ha olvidado de Israel. Y las promesas hechas a Abraham, el pacto abrámico es incondicional. El pacto de Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes no hacen esto, los condenaré y vendrán las maldiciones sobre sus vidas. Pero vienen los profetas a decir, aun cuando ustedes se apartaran de mí, si se arrepienten, regresarán y restauraré a Israel. La tierra le fue prometida a Abraham y a Israel, no al pueblo de la iglesia. Y esta profecía se cumplirá hasta el milenio y no antes. Entonces ahora en el 48 que regrese Israel, la iglesia se asustaron. Oh, yo creí que ya la iglesia había tomado el papel de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Dios no se ha olvidado de Israel. Romanos 11, 25 y 26. Y todo Israel será salvo cuando venga Cristo. Zacarías 12, Zacarías 14. Todo está lleno del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que Dios regresa con Israel. La iglesia se va y ahora van a ser judíos los que se van a encargar de acabar la comisión que la iglesia dejó incompleta, porque la iglesia termina igual que Israel en el Antiguo Testamento en la apostasía. Lee el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y es un libro tremendo, directo y contundente acerca de la apostasía del pueblo de Dios de Israel. Entonces Dios levanta a estos 144,000 judíos, y esto no solo lo aclara Apocalipsis, sino que Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos dedicados a la restauración de la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Y vayamos a ver algunas de estas profecías en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, donde nos habla ya la antesala de la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón, colocando a la nación de Israel como el centro de las profecías de Dios. Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén, no a Bogotá, ni la Ciudad de México, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí está hablando ya del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial, donde las naciones del mundo rodearán a Israel, principalmente Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a estas naciones que vinieron contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, es decir, la segunda venida de Cristo, y llorarán como llora por su Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De qué está hablando Dios? Que antes de que sea casi destruida la humanidad, viene el recogimiento de la nación de Israel, del remanente de Israel, de los judíos que crean en el Cristo como el Mesías, y derramará Dios espíritu de gracia y se convertirán y aceptarán a Jesucristo como Yeshua el Mesías, Yeshua al-Mashiach. Vemos nosotros en el capítulo 13 de Zacarías, en aquel tiempo, está hablando al mismo tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta ese tiempo se cumplirán las condiciones de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, donde eliminará, vendrá la expiación de los judíos, la transgresión será perdonada y restaurará Dios la gloria de Israel hasta el tiempo de la tribulación. Cuando Cristo murió en la cruz, se extendió el perdón y la expiación al mundo entero. Pero los judíos lo crucificaron y lo rechazaron. Y ahora Dios, no hay judío, no hay griego, ni hay gentil. En el tiempo que vivimos de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea sacada, vuelve Dios otra vez a recoger al remanente de la casa de Israel. Y todo Israel, o en aquel tiempo, serán salvados. Ahora bien, estos 144,000 judíos, regresamos a Apocalipsis 7, van a ser divinamente apartados y sellados para servir a Dios, terminando lo que la iglesia dejó incompleto, inconcluso. Y toda esta revelación nos trae una consideración de extrema importancia en relación al enfoque de los judíos de los últimos tiempos. La comprensión de las profecías será confundida o ha sido confundida en una oscuridad alegórica sin una propia distinción entre Israel y la iglesia. Ahí radica el meollo del asunto. Los cristianos estamos divididos y los que piensan así son mis hermanos, los respeto, ¿verdad? Y los amo, pero es la división entre la teología de la Reforma o lo que se llama el dispensacionalismo, que son dos ramas de la teología cristiana. Es maravilloso porque somos como los médicos, los cristianos. ¿Qué quiero decir? O como los dentistas. Yo voy al dentista y me dice hace algunos meses, mira Armando, tienes esto y tienes dos opciones. Una, ponerte un puente, u otra, meterte, ¿verdad?, un implante. ¿Y qué me recomienda usted, médico? Pues si el médico es medio avaricioso y va a ganar más dinero con el implante, te recomiendo el implante. Y voy a buscar una segunda opinión y me dice, ¿sabes qué? No necesitas el implante. En primer lugar, acabo de tomar una radiografía de tu sistema óseo que está abajo de tus dientes y ya no tiene la suficiente fuerza para implantes. El otro dentista te mintió por intereses que no conozco, pero no te recomiendo eso. Con un puente puedes seguir masticando. Y voy con otro dentista y me hace otra opinión. Voy con un doctor, me lele aquí. ¿Qué? Pues mira, tómate estas pastillas. Espéreme, oiga, yo le agradecería que primero me hicieran una biometría hemática, un examen de sangre, de orina, para que usted tuviera un diagnóstico más apropiado. ¿Cómo puede usted diagnosticar? Pueden ser amibas, puede ser cáncer, pueden ser cosas que me están mucho más graves,
Pero ¿cómo se atreve usted a diagnosticarme algo siendo médico sin exámenes médicos anticipados? Voy con otro doctor y me dice, haz un examen de sangre, etcétera, etcétera. Y así vemos que dentro de la medicina, la arquitectura, no, yo ese edificio lo haría mejor con otro puente. No, yo no le haría ese puente, le haría esta estructura con este concreto. En todas las áreas de la vida, ninguno somos perfectos. Todos tenemos diferentes perspectivas de ver el mundo, todos somos filósofos, todos creemos cosas, otras no cosas, y tenemos que recurrir a la única verdad infalible, autoritaria, que es las Sagradas Escrituras. Y para poder comenzar ya a entender las Sagradas Escrituras, necesitamos muchísimo tiempo, diligentemente, para estudiarla. Y mientras tanto, pues nos vamos a poner de acuerdo en el cielo. Así que si un hermano me dice, yo hablo en lenguas, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo creo que los cristianos tienen demonios, que Dios te bendiga. Yo creo que el milenio es espiritual y que no es literal, pues que Dios te bendiga. Son cosas que no son esenciales para la salvación. ¿Me van entendiendo? Yo creo que se pierde la salvación, que Dios te bendiga. Algún día el Espíritu Santo te va a convencer. Pero mientras tanto te voy a amar y te voy a aceptar y no te voy a perseguir. Solamente hay que estudiar más la palabra de Dios y en el cielo vamos a convencernos de estas doctrinas no esenciales. Mientras tú creas que es la sangre de Cristo la que nos limpia y que la fe es el único medio para la salvación, que la Biblia es la autoridad final para nuestra vida y conducta, que habrá una resurrección de muertos y hay un cielo y un infierno. No me importa que digas pentecostal, carismático, bautista, vida nueva para el mundo, carismático, eres mi hermano. Te amo y te voy a respetar, nunca te voy a perseguir, porque perseguir a alguien que es cristiano es perseguir a Cristo. Cuidado que entre nosotros abandonemos el amor. Soportémonos unos a otros con nuestras diferencias. Amémonos unos a otros, porque lo más importante es el amor. Para que el mundo no diga, como está diciendo ahorita, mira en las redes sociales cómo se pelean los cristianos. Mira cómo se critican. Miran cómo se bombardean unos a otros. Mira cómo se ensañan unos a otros. Realmente esas personas ni siquiera se puede creer que sean cristianas, porque el amor cubrirá todas las faltas. Y si tú tienes algo contra mí, ven directamente y dímelo. No exhibas el pecado de tu hermano antes de haber hablado con tu hermano. Y convencerlo de que él está mal. Alguien, Mateo 18, tienes algo contra tu hermano, ve con él. No te oye, toma 2 testigos. No te oye, dilo a la iglesia. Pero tú no puedes difundir y herir la reputación de nadie sin antes haber hablado con esa persona y dile, creo que estás mal en esto y en esto y en esto. Y no con la motivación de lastimar, herir su ministerio y su vida personal y su familia. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas en la Biblia. Vayamos ahora rápidamente a Efesios 2 para ver esta diferencia clara, que no haya dudas, donde el apóstol Pablo revela que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. La iglesia es una entidad completamente diferente que no existía antes de que Cristo fuera muerto en la cruz. Porque Hebreos 9 dice que para que el testamento pueda ser reclamado, se murió mi abuelito y dejó un testamento. Mientras mi abuelito viva, yo no puedo decirle a mi abuelo, dame lo que está en el testamento. Espérame, me dice mi abuelo, para que pueda ser efectivo, el testador tiene que morir. Entonces, para que las promesas de Cristo fueran hechas reales a nuestra vida, Cristo tenía que morir. Y hasta que muere Cristo, el testamento, el Nuevo Testamento comienza. Mateo, Lucas, Juan y Marcos pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza
cuando Cristo resucita y cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 bautiza a los cristianos en el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos, Él es la cabeza y eso es lo que es la iglesia. Y en Efesios 2 lo dice Cristo, en el versículo 14 lo dice Pablo, Efesios 2:14, para terminar, Él es nuestra paz, que de entre ambos pueblos hizo uno, está hablando judíos y cristianos, ahora ya no hay judío, cristiano ni nadie, ahora es un nuevo cuerpo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué es la iglesia? Es una nueva entidad. Cuando es nuevo es que no existía antes. Ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es diferente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no convirtió a nadie para que naciera de nuevo. Entraba con una persona, salía, pero nunca moró eternamente en ninguna persona en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, Efesios 1, 13 y 14, y el Espíritu Santo no se va a salir de ti. Escúchalo muy bien, hasta el día de la resurrección. Estamos sellados, implicando un sello, una garantía que estamos en Cristo. Nadie nos podrá separar de Él. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 3 de Efesios, Pablo, prisionero de Cristo, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.